Señor les bendiga a mis amados hermanos. Qué bueno poder compartir con ustedes una vez más a través de este medio. Le bendigo a cada uno y quiero invitarle a que pueda buscar su Biblia, su libreta de anotaciones y se pueda concentrar en esta hora en lo que Dios quiere darnos, en el consejo de su palabra, en lo que Él quiere dejar en nuestro corazón en esta noche. Y vamos a entregarle el tiempo al Señor para que Él haga en nuestros corazones. Y ahí usted puede cerrar sus ojos y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche por tu cuidado, Señor, porque has sido bueno, porque has sido fiel. Yo pongo en tus manos, Señor, esta noche. Pongo en tus manos esta palabra. Señor, tú sabes de lo que tiene necesidad mi corazón. Tú sabes quién soy, tú me conoces. Y hoy te pido que puedas acomodar el mensaje, Señor, a todo el que escucha. Y que sea propicio, que sea tu Espíritu Santo siendo propicio en cada corazón, en cada mente. Trae, Espíritu de Dios, a recordar si debemos recordar, si se nos ha olvidado, si debemos volver, Señor. Y que esta palabra el día de hoy, Señor, haga rema en nosotros. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te pido llenes mi boca, que no sean mis pensamientos, mis palabras, que siempre seas tú, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y he titulado a este mensaje Una segunda oportunidad. La experiencia de la gracia y del perdón. Ya lo decía el canto, ¿verdad?, de Marcos Witt. Hablaba sobre la gracia y el perdón como un fruto de estar en la comunión con Dios, más bien un regalo. Es un regalo de parte de nuestro Dios. Y hoy quiero hablarles, hermanos, y quiero que podamos aprender de un personaje que en lo personal me gusta mucho. Me identifico de cierta manera con él y es el buen Pedro. Pedro, un hombre diferente. Ya me han escuchado en algunas ocasiones dirigirme a ustedes desde el púlpito hablándoles de Pedro, pero es que yo he aprendido mucho de Pedro. Y una vez más Dios me bendice con un mensaje como este y que el Señor nos hable a través de esta palabra. Vamos a buscar en la palabra, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20. Les va a aparecer en pantalla, pero es importante que también usted pueda buscarlo en su Biblia, que tenga por ahí su marcador, que tenga su lápiz, su libreta, que anote el consejo que Dios le da en esta hora, para que podamos juntos aprender de él. Y dice la palabra en Mateo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y lo tengo subrayado y en negrita. Dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos estaban pescando. Esta era la profesión de Pedro. Él era un pescador. Y Jesús llegó y lo encontró haciendo su oficio, pescando. ¿Y a cuántos nos ha encontrado Dios? Haciendo nuestro oficio. Yo quiero pedirle que recuerde ese momento en el que Jesús le encontró. La palabra dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino yo os he escogido a vosotros. Porque nosotros no lo fuimos a buscar. Fue Jesús el que se acercó a nosotros. Y a veces se nos olvida, a veces tanto caminar, tanto tiempo con Dios, tanto tiempo de ministerio, tantos años en el Señor, se nos olvida el inicio. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo éramos? Y Pedro era un pescador y él estaba pescando junto con su hermano. Y fue el día en el que Jesús se le acercó y le dio un llamado. Y entonces ese día le cambió el chip a Pedro y a su hermano también. Y les dijo: venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Le dio un llamado diferente, le dio una profesión diferente. Ya no iban a ser pescadores, ahora iban a empezar un ministerio, iban a empezar un discipulado con Jesús. El Señor les cambió y ellos decidieron, porque dice la palabra, al instante les siguieron, ellos tomaron la decisión.
Y yo recuerdo ese tiempo cuando yo decidí, cuando el Señor me encontró así como yo estaba y me abrazó y me dijo, bueno, vamos a empezar. Y empezó a formarme y empezó a hacer todo lo que hoy he podido aprender de Él. Y yo quiero que usted pueda recordar ese día también. ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo estaba usted? Y cómo Dios lo trajo hacia donde hoy está. Y le dio un propósito y un llamado diferente. Y si me estás escuchando y todavía Dios no te ha dado ese llamado, todavía no te has encontrado con Él de esta manera, déjame decirte que hoy, al escuchar esta palabra, el Señor te está diciendo, venid en pos de mí y te haré pescador de hombres. Hoy toma este mensaje como eso, como ese llamado. Y si te habías apartado, si por alguna razón te habías alejado, hoy el Señor te recuerda que Él te ha dado un llamado. Que tu llamado no está aquí, en lo que estás haciendo aquí, sino que es más allá de eso. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sabe? Pedro recibió un gran llamado con Jesús y le siguió. Pedro era muy emocional, era un hombre impulsivo y yo por eso me identifico mucho con él, ¿verdad? Y Pedro era de los que decía, yo te voy a seguir a donde sea, hagamos una enramada aquí, nos quedamos con Elías y con Moisés, ¿verdad? Era un hombre bien impulsivo, bien carismático. Y le dijo a Jesús cuando le estaba lavando los pies, no me laves solo los pies, entonces también el cuerpo y la cabeza. Era un hombre sencillo, era un hombre sencillo. Y caminó con Jesús todos esos 3 años de ministerio, pero iba a llegar un momento de prueba. Y el momento de prueba vino para Jesús, porque la crucifixión y todo el arresto de Jesús era un tiempo de prueba para él. Jesús fue probado en ese momento también porque era el momento decisivo, para eso había llegado, ese era su momento, como él lo dijo. Pero sus discípulos que estaban alrededor de él también iban a ser probados en ese momento. La palabra dice, y yo lo estuve estudiando hoy por la mañana, que todos estaban con Jesús cuando fue arrestado, dice Mateo 26:56, y todos le dejaron. Cuando arrestaron a Jesús, todos se fueron. Todos temieron. Es que vino el momento de la prueba. Después de 3 años de ministerio, de haber visto a Jesús hacer milagros, de haber visto echar fuera demonios, multiplicar el pan, los peces, vino la prueba. Y arrestaron a Jesús y ellos se fueron. Y lo dejaron solo. Pero Pedro, dice la palabra también, que le seguía de lejos. Pedro no se fue como se fueron los demás. La Biblia no habla de dónde estaban los demás, pero sí dice que Pedro le seguía de lejos. Y lo dicen los 3 evangelios, lo dice Mateo, Marcos y Lucas, que Pedro le seguía de lejos. O sea que Pedro no se alejó de Jesús de un solo. Él estaba ahí de lejos. En la prueba, nosotros también, algunos se alejan. Hoy estamos viviendo un tiempo de prueba, un tiempo complicado. Y hay quienes se alejan, hay quienes se apartan y cuando termine la prueba entonces volvemos. Las iglesias, los templos están cerrados. Y como no hay ensayos, no hay discipulados presenciales, no hay muchas cosas, entonces nos alejamos. Pero en el tiempo de la prueba, Pedro se mantuvo vigilante y se mantuvo de cerca. Y dice después la palabra, empieza con la prueba de Pedro. Jesús estaba viviendo su prueba, sus discípulos se fueron, pero empieza la prueba de Pedro. Y dice Mateo 27, del versículo 69 al 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Pedro estaba cerca de donde Jesús había estado. Donde Jesús estaba siendo arrestado, él estaba ahí, en el mismo patio, cerca de él. Y dice a una mujer que se le acercó, tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él le negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde la otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarles maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante, entonces Pedro se acordó de lo que había dicho, de las palabras de Jesús cuando estaban cenando. Pedro le dijo, te seguiré donde vayas. Y Jesús en esa cena le dijo, ay Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces.
Yo me imagino que en el momento de la cena que Jesús le dice esto, Pedro se queda, yo jamás, jamás. Porque nosotros en nuestra vida, cuando estamos bien con el Señor, jamás nos podemos imaginar fallándole a Dios, apartándonos de Él, teniendo temor, yéndonos a otro lugar, buscando vicios u otras cosas, placeres de este mundo. En el momento en el que estamos bien con Dios, no nos imaginamos esto. En ese momento Pedro no se pudo imaginar hasta que estuvo ahí. Entonces le cae a Pedro y dice las palabras de Jesús: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y ahí es donde Pedro se confronta y empieza la prueba de Pedro. Porque dice después, y yo lo subrayé y lo dejé en negrita, y saliendo de ahí lloró amargamente. Pedro se había dado cuenta que le había fallado a Jesús. Pedro, el que le había dicho, yo te seguiré, yo te serviré, yo voy a hacer esto, lo otro, le falló. Le había fallado al maestro y lloró amargamente. Sabes, hermano, todos le hemos fallado a Jesús en algún momento. Hemos pecado, hemos mentido, hemos hecho y dicho cosas que nos han hecho fallarle a Él. Le hemos fallado a la gente. Le hemos dañado gente. Y así también le hemos fallado a Dios. Y cuando nos encontramos en un momento tan amargo y nos cae el 20 de que le fallamos al Señor, viene una tristeza a nuestra vida, un desánimo a nuestra vida. Bien, dice Pedro, lloró amargamente, viene una tristeza, nos sentimos cucarachas delante de Dios, completamente indignos, y ya no queremos acercarnos a Él. Yo me imagino una persona que le haya sido infiel a su esposa o a su esposo sin poderse perdonar de tal cosa y sin creerse digno de ser quien era. Tantas personas en el mundo cristiano que han caído en drogas, en alcohol y teniendo un gran ministerio. ¿Cómo volver de ese paso? Hace poco leí en las noticias uno de los muchachos que canta una hermosa canción. Él es brasileño, creo, se llama Jota. Y él se encuentra en una gran controversia en este momento, según dicen las redes sociales, batallando en quién es y en su personalidad. Y yo me imagino una persona con un gran caminar en Jesús cayendo. Pedro con 3 años de discipulado, de caminar con Jesús a su par, negándolo, muy difícil de volver. Y yo no sé en este momento cómo estás, cómo te sientes, si estás muy cerca de Dios o al contrario te has apartado de Él, hay un desánimo en tu vida, bregas con pensamientos de mal sobre ti, lo que menos quieres es estar cerca de Dios. En el momento en el que la iglesia, el templo de la iglesia se cierra y las personas que te pastorean ya no pueden estar tan cerca tuyo, te encuentras solo con Dios. Solo vos y Dios. Y a Él nos ve desnudos sin poderlo engañar. Y en este momento se encontraba Pedro. Negué a mi maestro. Yo puedo imaginarme cómo se sentía Pedro, porque yo lo he vivido. Y yo me imagino que todos aquellos que en algún momento hemos fallado, hemos caído, hemos pecado, nos hemos desanimado, sabemos cómo se sentía él y sabemos lo difícil que es regresar. Lo difícil que es volver al discipulado de Pedro, a lo que estábamos. La culpa nos lleva a olvidar el llamado que Dios nos hizo. Haber fallado te lleva a que tu ministerio se deshaga de tal manera que no sientes que puedes volver. La iglesia, las personas te señalan y sientes que no puedes regresar. Yo me imagino Pedro que no se podía encontrar con sus compañeros porque ¿cómo les iba a decir? Yo negué al maestro. Se sentía mal. Y si conoces a alguien o tal vez en tu propia vida estás viviendo esto, hoy yo te traigo una palabra, hoy Dios te da una palabra y sabes que Dios es un Dios de oportunidades. Cuando la culpa nos invade, se nos olvida todo lo bueno que vivimos con Dios y lo que Dios hizo. ¿Y sabes qué pasa? Lo que le pasó a Pedro. Regresamos al viejo oficio. De donde Dios nos sacó, vemos otra vez. Ahí regresamos otra vez. Jesús le dijo, lo encontró en la barca pescando y le dijo, ven conmigo, yo te haré pescador de hombres. Y caminó con Jesús 3 años en su ministerio y cuando se ve confrontado, ya no sabe dónde ir, Jesús ya se fue. Porque Jesús iba a morir y resucitar al 3er día y posiblemente ellos recordaban esas palabras, pero era difícil para Pedro aferrarse a ellas. Y sigamos leyendo la palabra en Juan capítulo 21. Dice, después de esto,
Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Y le dijo Simón Pedro, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos. Nosotros también vamos contigo. Volvieron al viejo oficio. Ya no estaba Jesús, Pedro estaba dañado, lastimado, herido, porque se había equivocado y no encontró qué hacer que volver a su viejo oficio. Y se llevó a sus compañeros. Los compañeros le siguieron y le dijeron, pues vamos a pescar. Ahí donde estaban pescando sigue la escritura y dice que Jesús llegó y les dijo, ¿han pescado algo? ¿Tienen algo de comer? Y ellos no habían pescado nada en toda la noche. Y les dijo el Señor, echen la red al otro lado. Y lo hicieron como siempre, eran obedientes, hombres sencillos. Y lo hicieron, echaron la red, aquella red se llenó en gran manera y entonces identifican y le dice Juan a Pedro, él es Jesús. Y Pedro inmediatamente se emociona y recuerda a su maestro y se tira de la barca y se va a donde él. Pero es un encontronazo porque es el Pedro que ve a su maestro de nuevo, pero al mismo tiempo Pedro, adentro de su corazón, le había fallado a él. Entonces es una historia maravillosa y continúa en Juan 21 del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas, por segunda vez. Entonces dice el verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tercera vez. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es algo trascendente. En el idioma antiguo, dice que Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestaba, Señor, tú sabes que te quiero. Porque en Pedro ni siquiera podía decirle a Jesús, te amo, ¿verdad? De lo mal que se sentía. Entonces Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestaba, tú sabes que te quiero. Hay una diferencia, tal vez en la escritura, en la Reina Valera no, pero sí en la traducción, sí en la original, ves, hay 2 palabras. Pedro le contestaba, tú sabes que te quiero. Y 3 veces le preguntó Jesús, ¿me amas? Y fueron 3 veces las que Pedro le negó a él. Entonces, al preguntarle a Jesús, ¿me amas? Y decirle, si me amas, haz esto, apacienta mis ovejas, era la manera de que tenía Jesús de decirle, Pedro, yo te amo, no te estoy culpando de lo que hiciste, te estoy dando una oportunidad. Por eso Pedro se entristeció de que le preguntara la tercera vez. Yo me imagino a él recordando, yo fue 3 veces que lo negué. Y entonces le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le estaba recordando a Pedro el llamado de la primera vez. Le dijo, te haré pescador de hombres. Y hoy le da el segundo y le dice, apacienta mis ovejas. Esa es la forma de Jesús de recordarle, yo no te estoy culpando por lo que hiciste. Regresa y ve. Y le da la promesa y le dice en el verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Igual que la primera vez allá en el mar, sígueme. Pedro murió crucificado, igual que Jesús. Solo que Pedro sintió que no era digno de morir como su maestro y pidió que se le crucificara boca abajo. Pero Pedro murió, iba a morir igual que él, con sus manos extendidas, tal como Jesús se lo profetizó en ese momento. Cuando Jesús se le acerca a Pedro, saben, solo Juan relata esto. Esta historia está en Juan solamente, en el Evangelio de Juan. Es una historia importante porque el Pedro que vemos en el libro de los Hechos es un Pedro totalmente restablecido, diferente al Pedro discípulo. Es el Pedro apóstol, revestido del Espíritu Santo. Pero si Jesús no hubiera sanado el corazón de Pedro de esta manera,
recordándole que lo amaba y que le daba un propósito. No hubiéramos conocido a ese Pedro que fue la piedra que levantó y que continuó el ministerio de Jesús para los judíos. Ese Pedro del libro de los Hechos revestido de Dios. Y eso somos nosotros. Hoy el Señor te recuerda que no importa lo que hayas hecho, Él te perdona. Yo sé, hermano, que es difícil que yo te diga, Dios, que es fácil para mí decirte, Dios te perdona, pero cuando uno se ve a sí mismo y ve lo que hizo, uno es el que no se perdona a sí mismo. Uno se ve y dice, yo cómo pude haber hecho tal cosa, y uno es el que no avanza, es uno el que se detiene. Pequé, mentí, hice esto, hice lo otro. ¿Cómo voy a volver? ¿Cómo voy a dar la cara ahora si me vieron bebiendo en aquel lugar? Tengo testigos que vieron que hice esto y lo otro, que pequé, que defraudé al Señor, pero que eso no sea el impedimento en esta noche para que tú regreses al ministerio que Dios te dio, al oficio que Dios te colocó como a Pedro. Jesús nos perdona, nos da una segunda oportunidad, nos da la oportunidad de experimentar la gracia y el perdón de Dios. Y no lo mereces, mi hermano. No lo merecemos. No lo merecemos. Nos merecemos un castigo por el mal que hemos hecho, pero Dios nos ama y nos perdona. Y hoy es necesario que te perdones tú, que recibas ese perdón de parte de Dios y te dejes de castigar y regreses y cumplas lo que Dios te puso. Y sabes, puedes haber vivido una vida libre en el mundo de muchas cosas sin haber estado congregado en la iglesia, pero hoy es el día en que Jesús te encuentra y te dice, hay algo más que hacer contigo. Vas a ser pescador de hombres, vas a llevar un ministerio, vas a levantarte. Esa es la segunda oportunidad de Dios. Experimentemos la gracia y el perdón de Dios. No la merecemos, pero Dios la da. No lo merecemos y eso es algo que debemos tener claro. Nada de lo que nos pasa lo merecemos, no somos los mejores. De lo vil y menospreciado dice la palabra que nos escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo que sí es. Esta noche el Señor quiere decirte que a pesar de lo que hayas podido hacer para apartarte de Él, Él ya te ha perdonado y te da una segunda oportunidad para regresar y hacer las cosas bien. Han pasado 60 y pico de días desde que estamos en confinamiento, guardaditos en casa, sin poder hacer muchas cosas para servir a Dios. Y si en esos 60 y tantos días no habías abierto tu Biblia, no habías cantado al Señor, no habías orado, no le habías predicado a alguien de Jesús, hoy es el día. Levántate, levántate. Recuerda el llamado, colócate en el momento en que Jesús te llamó y te dio el propósito. Ahí es donde Jesús quiere que estés. Ahí es donde vas a dar fruto. Ahí fue donde dio fruto Pedro. Si Jesús no hubiese regresado y hablado con Pedro estas palabras, Pedro se hubiera vuelto a pescar. Y todo lo que había aprendido en los 3 años de discipulado con Jesús, ahí se hubiera quedado, porque Pedro se sentía tan mal que no era capaz de continuar, porque le había fallado. Pero Jesús volvió. Y sabes que, mi hermano, Jesús resucitó. Y con eso trata de decirte en esta hora que te ama y que sí eres capaz, que sí hay otra oportunidad, que solo debes regresar y volver. Que si Él te perdonó, también los demás te van a perdonar. Y si no lo hacen, pues. Pero tú debes continuar, debes avanzar. Aprender a vivir de la gracia y el perdón de Dios es reconocer que no merecemos nada, que somos imperfectos, que a diario nos equivocamos, pero aún así Dios nos ama y está dispuesto a darnos esa segunda oportunidad que tanto necesitamos. No dejes que el ministerio que Dios te dio, puede venir a mi mente en este momento personas que amo y que conozco con un ministerio detenido porque le fallaron al Señor. Y si conoces a alguien o estás viviendo tú en esa situación, este es el día para levantarse. Si el Señor viene hoy, que te encuentre entonces habiéndote arrepentido y habiendo tomado el perdón de Dios. Deja de castigarte. Él te ha perdonado. Y si tú en algún momento tienes que perdonar a alguien porque te hizo daño, porque se equivocó, te engañó, hizo algo terrible, hoy te recuerdo que si Jesús fue capaz de perdonar a sus discípulos que huyeron y lo dejaron solo, a Pedro que lo negó, tú también puedes y debes perdonar a esa persona
que te falló. Hay dos, y con esto termino, ejemplos de lo que puede pasar cuando le fallamos a Dios. El primero es Pedro. Y Pedro se sintió mal, pero recibió el perdón de Dios. Y el segundo es Judas. Judas le falló a Jesús y se ahorcó. Y terminó con su vida. No fue capaz de nada más. La culpa no lo dejó vivir más tiempo. Y se ahorcó. No puedes tomar esa decisión, mi hermano. No puedes permitir que un error te defina. Porque no es eso lo que te define. Lo que te define es lo que dice aquí, lo que Dios dice de ti. Cierra ahí tus ojos, e inclina tu rostro y dile: Señor, gracias por tu palabra. Hoy yo recibo tu perdón. No quiero castigarme más, oh Dios, por esto que hice. Hoy yo confieso esto que hice. Dile al Señor: hoy yo confieso mi pecado delante de ti. No he querido orar. Dile, sea honesto con Dios y dile: no he querido orar, no he querido hacer esto, no he pastoreado, no he hecho mi devocional, engañé a fulano de tal. Nadie, o sea, si alguien te está escuchando, vete a otro lado, y si no, al terminar esta transmisión, hazlo solo, pero no permitas que este tiempo se vaya de ti. Y dile: Señor, perdóname. Y sabes que, Señor, yo recibo tu perdón. Y yo me perdono a mí mismo. Y no voy a dejar que esta situación sea mayor que el propósito que tú tienes para mí. Y hoy yo, como Pedro, te digo que te amo más que a estos. Te amo más que a nada. Te amo más que a todo, Dios. Te amo. Dile: te amo. Y haz lo que Dios dice. Lo que Jesús le dijo a Pedro que hiciera. Apacienta mis ovejas. Cumple el ministerio. Haz para lo que yo te llamé. Pule el don que he dado en ti. Y levántate. No es el confinamiento lo que te debe detener. Yo he puesto herramientas para que te levantes y lo hagas. En el nombre de Jesús, en esta hora yo envío palabra de fortaleza y de bendición al que esté escuchando esta transmisión y que necesita levantarse, que necesita recibir el perdón de Dios y olvidar y hacer como Dios y echar al fondo del mar nuestros pecados y dejarlos ahí y no volverse a acordar nunca más de ellos. Y toda piedra de tropiezo que estaba enfrente de ti, que te quitaba la oportunidad de avanzar en esa culpa, en ese lamento, en ese lloro amargamente, como el que estaba Pedro, que sea quitado en esta hora y que te permita levantarte y regresar y hacer para lo que Dios te comisionó. Padre, gracias. Te bendigo, te alabo y te doy la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Gracias, mi Rey. Te adoramos y te bendecimos. Amén. So